Juana vi Diego López Santis, Liquemuntalta San Andrés Larrainzar. Nacalunta Ciudad Juárez y te comunicación y medios digitales. Para mí el hecho de haber nacido en un pueblo tzotzil está padrísimo, la verdad, llevé una infancia muy distinta pues a las personas que viven en la ciudad y por ejemplo que actualmente ahorita vivo en Ciudad Juárez, me platican de infancias diferentes. Pero, está muy, me dicen, oye, qué padre, ¿no? De que tú creciste en medio de la naturaleza, de mucha cultura y todo eso, ¿no? La sociedad donde yo crecí, nací, porque pues ya hasta que cumplí los 18 me fui de mi casa, porque yo tengo otra orientación sexual, yo soy gay. Desde que pues ya, me descubrí, realmente yo no fui de las personas que se escondían. Yo siempre yo siempre fui lo que quería hacer. Yo nunca fingí ser alguien más o de que no, pues es que yo soy pues que tengo esposa o de que quiero tener una novia o algo así. Es muy complicado porque una sociedad donde que no conocen mucho todo eso, la diversidad sexual y todo eso, pues estuvo muy cañón porque pues la gente es como que se espanta y dice, no, pues ¿qué es esto? O sea, te ven como que una especie de fenómeno o algo así, como que se les hace muy raro. No sé si es como quejarme o algo así, ¿verdad? Pero la verdad, yo siento que la forma en que lo reciben está muy difícil porque, por ejemplo, yo recibía de que, por ejemplo, pasaba en la calle y la gente pues me gritaba que pues yo era una persona una persona rara, que era pues pecadora y así, ¿no? Muchos temas que te ponen un concepto de que no, tú estás mal, y lo peor de todo es que te gritan y todo, y hasta llegaron al punto de ir a apedrearme la puerta de mi casa, y entonces pues tú dices, no manches, esto está, pasadísimo de límite, se salió de control, y entonces ahí como la gente es muy, muy creyente y todo eso, hace que, por ejemplo, en las iglesias, pues realmente sí, yo la vi, por ejemplo, muy mal, porque mi mamá me mandó a hacer la confirmación, y pues sí, yo dije, no, pues sí la voy a hacer. Y entonces ahí como que la gente era muy, muy, muy creyente, muy arraigada y todo eso, pues obviamente ya ahí como que hasta el que nos daba el curso, el predicador y todo eso, pues realmente, me tiraba mucho porque pues decía, no, pues es que te tienes que comportar así, porque yo me estaba dejando crecer el pelo porque yo me quería hacer me quería hacer la base y todo eso. Por ejemplo, a mí, pertenecer a la comunidad social y todo eso, hay una palabra que a mí me traumó muchísimo, que la verdad a mí me cuesta mucho, escucharlo, porque, pues, es una palabra que la verdad, yo sé que no me debería de sentir mal, no sé, pero por la forma en que me lo decían en ese tiempo, yo decía, no manches, que lo vuelva a mencionar a alguien. Yo estoy así como de que no manches, no sé, como que me hace como que recordar esos momentos que cuando me decían, no, pues que eres Ansilvinic, que es homosexual en tzotzil. Entonces la palabra Ansilvinic, te quedas así como, bueno, por ejemplo, en mi caso es muy poco, cuando ya alguien lo dice y te lo dice así, es como, no sé, también crecí con la idea de que es una palabra que la verdad, de que malísima. Por ejemplo, es como un insulto, se podría decir. Por ejemplo, hasta los hombres se insultan con eso. No, pues es que si no puedes cargar tanto porque eres ansilvínico o algo así. Entonces, yo me sentí como que, por la forma en que me decían, no, pues es que este es ansilvínico y así. Entonces, como me lo repetían y me lo repetían y me lo repetían mucho,
Y me lo decía por la forma en que me lo decían, me lo gritaban y así. Y entonces yo decía, no, no manches, o sea, yo me sentía así como de que no sé, o sea, yo sí era, o sea, yo sí, ya sabía que yo era gay y todo eso, pues yo no tenía problemas. Pero por la forma en que me lo decían, se sentía, no sé, se sentía, no sé, me sentía muy mal, me sentía así como, no sé, como que insultado porque, o sea, o sea, sí soy, pero tampoco es como que me lo digas de una forma, burlesca y así, ¿no? O sea, y entonces yo crecí mucho con esa palabra y así, ya a partir de mi adolescencia y así, y está cabrón, o sea, tú dices, no, no manches, ahorita que regresé y veo a los muchachos, por ejemplo, de hecho antes de irme, pues sí, tenía una amiga que pues tenía un amigo que igual era gay y todo eso, y entonces, pues sí, convivía yo con ellos, pero no era mucha la convivencia porque estaba estudiando en otra prepa, pero ahorita que regresé, pues yo obviamente no sé si es un radar o algo así, pero percibe ciertas actitudes de muchachos o de hombres que tú dices, te quedas pensando, pues si es gay, será gay o algo así. Bueno, yo no tengo muy desarrollado el radar, como le dicen, ¿verdad? El olfato, pero no, sí he percibido de casi muchachos y todo. Y entonces yo me quedo así como que no inventes, o sea, pero que se hacen pasar de que no, pues es que yo soy hombre y así, o sea, realmente como que, o sea, exageran demasiado su masculinidad, pero a la vez como que hacen ciertas cosas que te hacen dudar y así. Y entonces yo, por ejemplo, yo digo, pues es que yo creo que sí hay más personas, yo digo que hay más personas además de mí, solo que a mí me tocó mucho que me señalaran, así mucho porque yo fui una persona que realmente nunca se escondió, nunca fingió ser otra persona, pues nunca, fingí tanto una relación así como que con una niña o algo así con una mujer. Pero yo digo, y yo he visto que sí hay más personas, de la comunidad LGBT, que pues yo la verdad yo sí les diría que pues que salgan y pues que vivan su vida realmente porque pues es lo mejor que pueden hacer. Yo por ejemplo sí la batallé, pero o sea, yo hasta ahorita yo me siento muy bien conmigo mismo. Me gustaría ser modelo, me gustaría actuar, la verdad que siempre han sido uno de mis grandes sueños, pero ya tuve el privilegio de modelar, ¿no? Estuve en un certamen que se llama Agencia Cero, estuve en un certamen en el 2024 y estuvo padrísimo. Yo dije, no, no manches, sí lo quiero seguir haciendo. Y a mí sí me gusta mucho todo eso, el modelaje, la actuación. También uno de mis grandes sueños es ser diseñador de moda. Siempre me ha gustado, solo porque no me pude pagar la carrera. Y pues no sé qué vaya a pasar después, pero esos son mis más grandes sueños. Y también pues obviamente viajar. A mí me encanta viajar y aparte pues conocer muchas partes de México y del mundo, pero sí a mí me gusta muchísimo viajar. Y yo creo que esos son mis más grandes sueños. Y también pues, o sea, poder estar con mis papás más tiempo y todo eso y disfrutar de mi familia.